El estudio bíblico de hoy es la continuación del tema mayordomía cristiana, va a ser su segunda parte. No descarto que haya una tercera. Hoy vamos a hacer un repaso extenso a unas cuantas citas de Elena White que normalmente no suelen mostrarse en las congregaciones adventistas. Algunas son de colecciones privadas y que desde aquí instaría, por favor, a que si alguien domina bien el inglés y sabe bien traducirlo al español, se dedique a traducir una serie de textos que hay de Spalding and Magan, una colección. Hay otra colección también aparte, que también mostraremos aquí, que también veréis. Pero también vamos a mostrar otras citas que sí que aparecen en cualquier libro que nosotros podemos tener en nuestra denominación. Antes de esto, vamos a hacer, cómo no, una oración al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te queremos pedir que el Espíritu Santo esté con nosotros. Te queremos pedir que tú nos ayudes a comprender, sobre todo a tener entendimiento y a saber discernir, saber separar la verdad del error y a poner toda nuestra determinación y empeño en ello para seguirte correctamente, Padre. Lo que hoy vamos a ver es un tema que sabemos que es realmente muy poderoso, muy fuerte, pero que no siempre es bien comprendido ni aceptado dentro de tu propia iglesia. Por eso te quiero pedir, Señor, que estés con nosotros y nos ayudes a mostrar tu verdad por encima de todo, por encima de cualquier cosa establecida que no sea correcta. Ayúdanos a seguirte, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo por el perdón de nuestros pecados y su preciosa sangre. Amén. Vamos a empezar este estudio bíblico introduciéndolo con dos textos bíblicos antes de pasar estas citas de Elena White. El primero se halla en el libro de Eclesiastés capítulo 5 y versículo 10, donde nos dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Aquí vemos como el texto es muy claro: amar dinero y no se sacian. Eso sucede con muchas personas. ¿Os habéis dado cuenta de que van acumulando dinero y nunca se sacian de acumular dinero? ¿Aún quieren más? Pero cuidado, porque eso también puede pasar a pequeña escala. Se puede tener poco y se va queriendo más y no te vas a saciar. Harás todo para conseguir dinero. Pero al mismo tiempo, mirad cómo además nos hace una referencia: y el que ama el mucho tener no sacará fruto. De nada va a servir querer acumular si después de esto no hay un fruto que verdaderamente sirva para la eternidad, porque todo lo que no sirva para el desarrollo del Evangelio, para la predicación, para llegar a más personas, para que consigan esa salvación, todo es vanidad. Nuestro objetivo con nuestro dinero tiene que ser conseguir traer más personas a Cristo. Y leamos otro texto que aparece en Primera de Timoteo, escrito por el apóstol Pablo, el capítulo 6 y versículos del 17 al 19, donde nos dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Mirad una vez más cómo el dinero, en este caso, va asociado íntimamente una vez más a vida eterna. Pero no se consigue la vida eterna por acumular dinero, sino porque, aunque se tenga dinero, se emplea para lo que debe ser empleado, para llevar a las personas al conocimiento de Cristo. Es la forma en que te va a producir la vida eterna. Y cuando nos dice que a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, es algo que estamos viendo continuamente. Actualmente, como vemos en los mercados, cómo están funcionando las fluctuaciones de monedas, cómo la gente está angustiada porque tiene dinero en bancos y no saben si les van a hacer un corralito, los van a expropiar. Hay temor por la gente que tiene dinero. El que no tiene le da igual porque ya no tiene nada.
pero el que tiene algo, tiene mucho, ya se preocupa automáticamente por eso. Dios quiere que nuestra vista esté puesta mucho más allá de todo esto, de las cosas inciertas, que vayamos a la eternidad. Y para eso se nos pide a nosotros una responsabilidad con nuestro dinero. Lo que ahora vamos a ver son todas las citas de Elena White que nos hablan en una perspectiva que rompe esquemas. ¿Sabéis? Yo fui expulsado de la Iglesia Adventista por haber pedido diezmos para el ministerio que quería empezar. Bueno, que ya había empezado, de hecho, hacía tiempo, pero que notaba que tenía que hacer mucho más porque los resultados se iban dando, más gente se iba añadiendo al Evangelio. Como sentí que realmente Dios me llamaba a ello, pedí diezmos. Eso me costó la expulsión, porque los diezmos solo pueden ser para los ministros. No se pueden crear ministerios independientes de soporte a la Iglesia, no para ir contra ella, y pedir diezmos. Esta es la norma aceptada en la institución adventista. ¿Esto es realmente así? ¿Fuimos advertidos de que eso no debe ser así? ¿O es un invento mío ahora para justificar una expulsión? Sed sinceros, porque lo que vais a ver ahora, cualquier miembro de Iglesia Adventista y cualquier pastor debería tenerlo claro de que eso existe, que no es ningún invento, y que si hay que cambiar algo en la denominación, hay que cambiarlo cueste lo que cueste. Pero no se puede seguir haciendo las cosas incorrectamente por intereses económicos. Vamos a entrar precisamente todas estas imágenes. Por favor, ¿podéis apagar la luz? Vamos a ver precisamente estas citas de Elena White sobre diezmos y ofrendas. Y lo hemos subdividido un poco en una serie de apartados breves, donde más o menos nos iría bien encajar estas citas. El diezmo para el ministerio y la obra. El diezmo es sagrado, reservado por Dios para sí mismo. Tiene que ser traído a su tesoro para ser empleado en mantener los obreros evangélicos en su labor. Esta es la primera de las citas que aparece compilada en Obreros Evangélicos. El diezmo evidentemente tiene que ir para los obreros evangélicos en su trabajo. No hay que retenerlo, tiene que ser llevado al tesoro del Señor. Uno razona que el diezmo puede ser aplicado para fines escolares. Otros argumentan aún que los colportores deben ser sustentados con el diezmo. Ya sabéis, los colportores son aquellas personas dentro de la Iglesia Adventista que vendiendo libros hechos por la denominación, también algunos pedían de que se recibiera diezmo, como si fuesen ministros, y no que se autosustentaran con sus ventas. Se comete un gran error cuando se retira el diezmo del fin en que debe ser empleado, el sustento de los ministros. Es clara, ¿eh? Para el sustento de los ministros debe ser el diezmo. Debería haber hoy en el campo una centena de obreros bien habilitados donde existe únicamente uno. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente hacen falta más obreros en la viña del Señor. Y estos obreros haciendo esta faena, esta labor, deben ser sustentados. La luz que el Señor me ha dado sobre este asunto es que los medios de la tesorería para el sustento de los ministros en los diferentes campos no deben ser usados para ningún otro propósito. Es clarísimo. No debe utilizarse para otras historias, para otros menesteres. Tiene que ser para esto. Las viudas y huérfanos debían ser sustentados por las contribuciones de la Iglesia. Sus necesidades no debían ser provistas por la Iglesia, sino que por donativos especiales. Ya veis, no es la Iglesia en sí la que debería ayudar a los pobres, sino la gente de las iglesias personalmente que deberían dar esos donativos. Mirad cómo ya hay algo que rompe un poco esquemas aquí también, ¿eh? El diezmo debía ser consagrado al Señor, siendo usado siempre para el sustento del ministerio. Porque también había personas que decían que del diezmo se diera a los pobres.
Y no debe ser así. El diezmo es para los ministros y si hay necesidad en personas, las mismas personas de su entorno, de su iglesia, deben ayudar a esos pobres personalmente aparte del diezmo. Es la forma estructurada para que no falte nada en nadie. Su pueblo de hoy precisa recordarnos que la casa de culto es propiedad del Señor y que debe ser escrupulosamente cuidada. Pero el fondo para esa obra no debe provenir del diezmo. Mirad una vez más, el fondo para esa obra no debe provenir del diezmo. Incluso para mantener iglesias, las casas de culto. Eso se debe sufragar. ¿Por quién? Por los miembros de iglesia aparte. Hay casos excepcionales, donde la pobreza es tan extrema que a fin de asegurar el más humilde lugar de adoración, puede ser necesario utilizar el diezmo. Ya veis, puede haber excepciones. La norma es así, pero puede tener sus excepciones en casos sumamente concretos. Pero ese lugar no es Battle Creek o Oakland. Elena White aquí hacía mención de algo muy concreto. Sabéis, en un principio la iglesia adventista estaba centralizada en Battle Creek. Era el lugar central donde se mandaba todo la iglesia, desde allí. ¿Y qué se hacía? Los diezmos se daban, ¿dónde? Pues se daban para Battle Creek. Y desde allí se administraba para todas partes, siempre y cuando ellos creían que era correcto o necesario darlo en algún lugar u otro. Entonces nosotros deberíamos darnos cuenta de que aquí ya se empieza a marcar una expresión que es clara. No todo el diezmo debería estar centralizado bajo las órdenes o decisiones de un lugar concreto, único para todos, sino que podía haber otras vías alternativas. Vamos a ver un apartado sobre ministerios independientes de sostén propio y misiones. Si ustedes poseen mucho más de los recursos que necesitan para ajustar con sus ministros en una manera liberal, cristiana y justa, hay otros lugares donde pueden ayudar, donde hay solo unas pocas personas pobres y el diezmo está limitado. Envíenles el dinero del Señor. Aquí Elena White ya estaba escribiendo diciendo de que había lugares que habían obreros que estaban trabajando para el Señor, pero no recibían diezmo y las pasaban realmente mal para poder seguir predicando el Evangelio. Y ella pedía, estos obreros también necesitan cobrar del diezmo, porque se lo están ganando y están dando el Evangelio a los demás. Evidentemente esto salía del proceder habitual de la denominación. Se pedía diezmos para otros lugares que ya no estaban en la línea consonancia total con la forma de proceder de Battle Creek. Hay misiones que deben ser sostenidas en campos donde no hay iglesias y donde no se recibe diezmo, y también donde los conversos son nuevos y el diezmo entra en forma limitada. Si después de haber pagado a sus ministros en forma liberal hay medios que aún no son necesarios, envíese el dinero del Señor a esos lugares desposeídos. Se hacía un llamado una vez más a dar donde hacía falta. Y veamos ahora, extraído de este libro, que realmente os lo recomiendo, no sé si se le pueden objetar muchas cosas a este libro, Diezmos y ofrendas, pisoteando la conciencia, escrito por el señor Colin D. Standish y Russell R. Standish, del cual me he permitido hacer una extracción de algunas citas que aparecen allí recopiladas de Elena White, precisamente tratando sobre este mismo tema. Se me ha dado instrucción de que hay una retención del diezmo que debería ser fielmente depositado en la tesorería del Señor, para el apoyo de los ministros y misioneros que están abriendo las Escrituras a la gente y trabajando de casa en casa. Los ministros y evangelistas que están trabajando en el viñedo del Señor deben ser apoyados.
Ministros. ¿Y qué más? Evangelistas. Gente que se dedica a evangelizar sin ser ministros, porque no tienen unas credenciales de pastor. A ellos se les habla que deberían recibir el diezmo. Las asociaciones deberían asegurarse de que las escuelas estén provistas con maestros que sean fieles instructores bíblicos y quienes tengan una profunda experiencia cristiana. El mejor talento ministerial debería ser colocado en las escuelas y los salarios de estos maestros deberían pagarse de los diezmos. Mirad cómo aquí se hace una comparativa. Los maestros están siendo ministros del Evangelio también, porque están dando el Evangelio, instruyendo ¿a quién? A los alumnos. Deben vivir de los diezmos. ¿Dice aquí que deben vivir de las subvenciones de los estados? ¿Que para mantener las escuelas públicas que hay adventistas se deba recibir subvenciones estatales y no se deban mantener de los diezmos a estos señores? No. Ellos deben de vivir del diezmo. La cual cosa ya nos insta a pensar de que evidentemente no podemos depender de instituciones gubernamentales, llegar a pactos con ellos para recibir su apoyo económico, dejando de lado lo que Dios quiere que hagamos, que es entre nosotros hacerlo todo y que Dios va a proveer para salir adelante. A eso se le llama fe, no intereses. Algunos dicen que el diezmo no debería utilizarse para apoyar a los médicos misioneros, quienes dedican un tiempo a tratar a los enfermos. En respuesta a tales declaraciones, se me instruye a decir que la mente no debe estrecharse de tal forma para que no dé cabida a la verdadera situación. Un ministro de evangelio que es también un médico misionero, que puede curar las molestias físicas, es un obrero mucho más eficiente que uno que no puede hacer esto. Su labor como ministro del Evangelio es mucho más completa. ¿Sabéis? A veces solo se habla de los ministros que hablan desde los púlpitos, pero aquí se nos habla de estos ministros, que son los médicos misioneros, que en instituciones de sanidad también están dando el Evangelio, y que además tienen una ventaja sobre el otro ministro que solo habla desde un púlpito, y es que les está dando la salud física. Por tanto, ellos también deben recibir diezmos. Aunque Pablo tenía cuidado de presentar a sus conversos las sencillas enseñanzas de las Escrituras en cuanto al debido sostén de la obra de Dios y reclamaba como ministro del Evangelio la potestad de no trabajar, en empleos seculares como medio de sostén propio, en diversas ocasiones durante su ministerio en los grandes centros de civilización, trabajó en un oficio manual para mantenerse. Pablo, de esto ya lo hablamos en la primera parte de este tema, tenía la potestad de no trabajar como ministro del Evangelio, podía vivir de los diezmos que el pueblo de Dios le diera, pero aún y así, en según qué lugares, él se automantenía como podía haciendo su oficio. Por tanto, esta es otra posibilidad que se abre, que se reciban diezmos y que además uno pueda trabajar para mantenerse si no recibe lo suficiente y para no ser carga tampoco. Dios había ordenado claramente que el diezmo debía estar disponible para todos sus fieles obreros. Atención, mirad lo que aparece aquí. Para todos sus infieles obreros, dice, sus fieles obreros. ¿Quiénes son los fieles obreros? Atención a esto, porque es clave para entender el desarrollo de todo lo que vamos a exponer hoy. Los fieles obreros son aquellos que dan el mensaje que deben darse en su momento adecuado. ¿La Iglesia Adventista no es característica suya el predicar el mensaje de los tres ángeles? Sí, así debe ser. Pero además se añade un cuarto ángel que da poder al mensaje de los otros tres. El mensaje de Apocalipsis 18 concentrado allí. Estos son los fieles obreros, los que dicen la verdad presente para el momento que toca, para preparar a un pueblo para el retorno de Cristo. Si estos son fieles obreros, estos deben recibir el diezmo. Si alguien no predica lo que debe predicar, no merece ese diezmo.
Si se saltan la reforma pro salud, como muchos pastores hacen actualmente, no merecen el diezmo. Al ordenar a sus discípulos ir a todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, Dios le asignó a los hombres el trabajo de divulgar el Evangelio. Pero mientras que algunos salen a predicar, Él llama a otros a apoyar el ministerio y a divulgar por toda la tierra la verdad impresa a través de los diezmos y las ofrendas. Evidentemente hay personas que son los que están en primera línea actuando, trabajando, y otros que siguen trabajando en su vida cotidiana, dan su diezmo y sus ofrendas para que el Evangelio siga adelante a través de estas personas que están en primera línea. Es la forma en que Dios estableció para que el Evangelio siga avanzando sin cesar. Para ayudar a obreros bíblicos que no tienen apoyo de la conferencia, decía este libro. Hay esposas de ministros que están dando estudios bíblicos y orando con las familias, que ayudan con su esfuerzo personal tan exitosamente como sus esposos. Estas mujeres dan todo su tiempo y se les dice que no reciben nada por su actividad porque sus esposos reciben sus salarios. Les he dicho que sigan adelante y que todas esas decisiones serán revertidas. La palabra dice, el obrero es digno de su salario. Cuando se tome una decisión como esta, yo en nombre del Señor protestaré. Consideraré mi deber crear un fondo de mis diezmos para pagar a estas mujeres que están cumpliendo una obra tan esencial como la que están haciendo los ministros. Y este diezmo lo reservaré para trabajo en la misma línea que aquella de los ministros, que buscan y salen a pescar almas. Elena White dice, las mujeres de pastor que están trabajando tan bien como sus maridos, que son fieles a lo que hay que decir, estas mujeres, aunque sus maridos cobren, ellas también deben cobrar, porque están haciendo la misma función. ¿Cuántas mujeres de pastor conocéis que cobren actualmente? ¿Verdad que no conocéis? Pero cuidado, hemos de plantearnos también algo. ¿Por qué actualmente las mujeres de pastor no hacen de mujer de pastor? Entendedme. Se dedican a buscarse trabajo de otra cosa para seguir aportando dinero a su casa, quizás como si los pastores no cobraran lo suficiente. Una mujer de pastor debe hacer su faena y debe cobrar. Si ahora esto se aplicara, si hay quejas de que con los diezmos que se reciben no se pueden pagar prácticamente a los pastores actualmente, ¿qué pasaría? ¿Aún habría menos ganancia? ¿No se podría repartir? Pues bien, aquí, una vez más, ¿qué nos implica esto? Fe. Nada más que fe y obedecer al Señor como Él dice. Cuando las cosas se hacen como el Señor dice que hay que hacerlas, las cosas funcionan. En el momento en que nos buscamos alternativas, evidentemente hechas por nosotros, no por Dios, empieza el fracaso. Y el apoyo de Dios no está con su pueblo. Dios conceda que las voces que se han levantado tan prestamente para decir que todo el dinero invertido en la obra deba ir por el conducto señalado de Battle Creek, en ese entonces la ubicación de la Conferencia General, no sean escuchadas. Habéis visto que antes, en la cita anterior, ella hablaba de que apartaría de sus diezmos mismo para pagar esas mujeres. Se estaba rebelando contra algo que estaba ya instituido oficialmente, pero que no correspondía con la voluntad de Dios. Aquí siguen la misma línea, exactamente igual. Las personas a quienes Dios le ha confiado sus recursos le son responsables únicamente a Él. O sea, nosotros individualmente somos responsables ante Dios, ante nadie más, ante Dios por encima de todo. Es su privilegio brindar ayuda y asistencia directa a las misiones. Es por la mala apropiación de recursos que el campo del sur no muestra mejores resultados que los actuales. Estos eran los momentos en que se empezaba a evangelizar a la parte de Estados Unidos donde básicamente había población negra, de esclavos. Sabéis que uno de sus hijos, de Elena White, precisamente se dedicó exclusivamente a hacer la labor entre los esclavos negros. Pues bien, en esos momentos no recibían muchas ayudas precisamente, y ella instaba a que esto se hiciera.
Y una vez más decía, no todo debe ir por un conducto. No todo. La responsabilidad es nuestra. Dad donde haga falta. Aunque digan oficialmente que eso no puede ser así. En esta nota nos decía, esta declaración elimina el concepto erróneo que la tesorería o alfolí es exclusivamente la organización denominacional normal. La hermana White explícitamente rechaza dicho concepto. Actualmente en muchas áreas del campo mundial, la obra más importante, el compartir el Evangelio eterno, está dejándose inconclusa. Aquellos que asumen esa obra deberían ser fielmente apoyados por el diezmo. Esto es una nota de los escritores del libro en la cual estoy totalmente de acuerdo, y cualquiera que lea las citas de la hermana White y sea sincero, evidentemente no puede apoyar otra cosa. En el punto número 5 decía, la hermana White aprobaba a otros que daban curso a su diezmo independientemente de los conductos denominacionales. Y aquí nos habla un trozo de esta carta, una extracción, al pastor Watson, que luego también la veremos. Si ha habido casos en que nuestras hermanas han destinado su diezmo para apoyar a los ministros que están trabajando para la gente de color en el sur, que cada hombre, si es inteligente, conserve su calma. Que no se impacienten, porque esto debe ser así. Acuérdense que la hermana White dice aquí, la nota, aquí se está refiriendo a los ministros de sostén propio que trabajaban para la Sociedad Misionera del Sur. Se mantenían como podían. Pero ella instaba a que recibiesen el diezmo, fuera de los conductos habituales. Cuando se me han ofrecido recursos, los he rechazado o los he destinado a ministerios caritativos como la Asociación Publicadora. No lo volveré a hacer. Seguiré cumpliendo mi deber como siempre, pero mis temores de recibir recursos para el uso del Señor se han desvanecido. Este caso de la hermana Moore me ha despertado completamente para ver que la obra de Satanás nos está privando de recursos. Satanás hace su labor y quiere evitar que los recursos económicos lleguen donde deben llegar para seguir avanzando en la obra. Y aquí tenía un caso de esta hermana Moore. Y ella, que en un principio hacía ciertas cosas tal como indica al principio, luego dice, esto se acabó. Seguiré cumpliendo mi deber como siempre, pero mis temores de recibir recursos para el uso del Señor se han desvanecido. Porque a ella, las personas le daban diezmos porque no estaban de acuerdo en lo que se estaba haciendo desde la conferencia general en Battle Creek. Creo que la historia se está repitiendo, porque no aprendemos nunca de nuestros errores. Y ella decía, pues dádmelo y yo lo distribuyo donde toca. Y así lo hizo. La hermana White a veces aceptaba diezmo renuentemente. Usted pregunta si yo aceptaré su diezmo para usarlo en la causa de Dios, donde sea más necesario. En respuesta yo diré que no rehusaré hacer esto, pero al mismo tiempo le diré que hay una manera mejor. Cuando se puede evitar, hay que evitarlo, solo en ciertos casos. Es mejor colocar su confianza en los ministros de la asociación donde usted vive y en los oficiales de la iglesia donde usted está, donde usted adora. Únase con sus hermanos, amélos fervientemente con su corazón limpio y anímelos a cumplir sus responsabilidades en el temor de Dios. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y cita 1 Timoteo 4:12. Ella insta a que, si vemos que las cosas no funcionan, estemos en la iglesia donde vamos habitualmente, digamos las cosas como deben ser y hagamos todo lo posible para que estas personas cambien su proceder. Si esto no puede ser, entonces haz lo que debes hacer. El diezmo debe ser especialmente consagrado para el sostenimiento de aquellos que están dando el mensaje de Dios al mundo. Una vez más, pregunto, ¿se está dando el mensaje de Dios al mundo realmente? ¿O se está dando un mensaje light, descafeinado, ecuménico, de tranquilidad, de paz y seguridad? ¿Se está advirtiendo a la gente desde los púlpitos de lo que hay en los momentos finales y lo que nos termina de esperar dentro de poco? ¿Estamos yendo a buscar a las almas con este mensaje para despertarlos? Pues entonces, si no se hace eso, no se deberían recibir diezmos. La hermana White advirtió que una mala administración del diezmo por los líderes en sí mismo no es razón suficiente para retener el diezmo. Mirad esto. Algunos han estado satisfechos y han dicho, no seguiré pagando el diezmo, porque no tengo confianza en la forma como se administran los diezmos en el corazón de la obra. ¿Pero robaréis a Dios porque pensáis que la dirección de la obra no es adecuada?
Presentad vuestras quejas claramente y con franqueza, con el espíritu debido y a las personas responsables. Pedid que se hagan los ajustes necesarios, pero no retengáis lo que le corresponde a la obra de Dios, y no seáis infieles, porque otras personas no están obrando correctamente. No es excusa que desde tantos lugares los pastores no estén haciendo lo que deben hacer para no dar el diezmo. No es excusa. Pero también, y en otras citas va apareciendo, debemos saber, si esto no cambia después de presentar nuestras quejas, que debemos ponerlos donde hay que darlos, donde sabemos que hay que darlos, porque allí se hace correctamente. Los recursos no deberían circular por unas pocas manos. No se preocupen porque algunos recursos vayan directamente a aquellos que están tratando de hacer obra misionera de una manera silenciosa y efectiva. Todos los recursos no deben ser manejados por una sola agencia u organización. Hay mucho por hacer concienzudamente para la causa de Dios. Dios debe ser buscado desde toda fuente posible. ¿Citas más claras necesitamos aún? ¿Dónde hay que dar el diezmo entonces? ¿Tiene que ser todo manejado por la denominación? No. Puedes darlo donde tú veas que hace falta, porque se está haciendo lo que hay que hacerse. El procedimiento de que todo el dinero debe pasar por Battle Creek y bajo el control de unos pocos hombres que están en ese lugar es una forma equivocada de administración. Hay demasiadas responsabilidades pesadas dadas a unos pocos hombres y algunos no hacen de Dios su consejero. Ella estaba criticando la estructura jerárquica piramidal que se estaba haciendo. Se da aquí y desde aquí se hace todo, pero todo tiene que ir a esta cúpula. Ella dice que esto, nanay, jamás de los jamases. Las declaraciones anteriores fueron hechas en el marco de gastos no relacionados con el diezmo. Tengamos esto presente. Se habla de diezmo, pero también se habla de dinero, de recursos que el pueblo de Dios da. Que este dinero le llegue directamente a su porción descuidada del viñedo. El Señor no ha especificado ningún conducto normal mediante el cual deben pasar los recursos. Una vez más, clarísimo. Tan a menudo surgen las mismas viejas dificultades y son presentadas con respecto a interrumpir los conductos regulares. Los conductos regulares se está refiriendo a través del proceso denominacional. Se da el diezmo a la iglesia lo da a la conferencia general o a la división, donde sea, en la unión, y desde allí se reparte como ellos creen. ¿Cuántos años más habrán de pasar antes que nuestros hermanos reciban la diáfana percepción que llame al mal mal y al bien bien? ¿Cuándo cesarán los hombres de depender de la misma rutina que ha dejado tanta obra sin hacerse, tantos campos no trabajados? Si podemos escaparnos de los conductos regulares para entrar a algo que, aunque irregular, es según la orden de Dios, podrá eliminar parte del trabajo irregular que se ha desviado de los principios bíblicos. Rompamos las ligaduras que nos atan. Bueno, yo no sé cómo calificar esta porción de lectura que vemos aquí, pero desde luego es clarísima. Si hay que romper con un sistema regularizado, haciendo lo correcto en la parte que es teóricamente irregular, pues allí es donde debemos estar. Y allí es donde debemos dar. También para mujeres, antes habíamos visto esas citas, ¿no? Pues aquí hay más. El diezmo debería ir para aquellos que trabajan en la palabra y en la doctrina, sean ellos hombres o mujeres, no importa. Hay esposas de ministros, las hermanas Starr, Haskell, Wilson y Robinson, que han sido obreras consagradas, diligentes y sinceras, dando estudios bíblicos y orando con las familias, ayudando con sus esfuerzos personales, con tanto éxito como los de sus esposos. Esas mujeres dedican todo su tiempo y les es dicho que no reciben nada por sus labores porque sus esposos reciben salario. Les digo que continúen y que todas esas decisiones serán revisadas. Dice la palabra, digno es el trabajador de su salario, según pone Lucas 10:7. Cuando sea tornada cualquier decisión como esta, protestaré en el nombre del Señor. Sentiré
ser mi deber crear un fondo del dinero de mi diezmo para amparar esas mujeres que están realizando una obra tan esencial como la de los ministros y reservar ese diezmo para la obra del mismo ramo que la de los ministros, que son cazadores y pescadores de almas. ¿Sabéis? Esto a mí me hace pensar. Cuando en la iglesia de Girona, quien la constituyó, era un matrimonio colportor, vendían libros de la iglesia, vinieron desde Barcelona a Girona y se automantenían así. Y abrieron la iglesia así. ¿Sabéis? Yo siempre pienso y sigo admirando a la esposa de ese señor, que claro, era anciano de la iglesia cuando la fundó. Su esposa hacía una labor fantástica a su lado. Cogía la Biblia igual que él, hablaba de los textos igual que su esposo, estaba con las familias, oraba con todos, ¿verdad? Que esto funcionaba así. Esta para mí era una mujer de pastor auténtica y era en verdad de un colportor, la esposa de un colportor. Ojalá se tomara ejemplo de lo que hizo esta señora o este matrimonio y los pastores de hoy en día hiciesen exactamente igual, porque estas personas sí que merecían cobrar un diezmo. Y eso que se automantenían, tengamos eso presente. Y consiguieron salirse así. Otras personas quizás no pueden salirse así, no tienen la facultad de colportar o de mantenerse de otro modo. Mirad si esto es importante de tener presente. Y ahora nuestra responsabilidad ante todo esto. El pueblo a quien Dios ha dado sus medios son sumisos solamente a Él. Es su privilegio dar ayuda directa y asistencia a las misiones. Esta es nuestra responsabilidad. Somos sumisos solamente a Dios. El Señor nos ha hecho sus mayordomos. Él ha puesto sus recursos en nuestras manos para una fiel distribución. Él nos pide que le demos lo que es suyo. Una vez más, la responsabilidad es nuestra. El Señor nos ha hecho individualmente sus mayordomos. Cada uno de nosotros tiene una solemne responsabilidad de invertir estos medios por nosotros mismos. Dios no ha puesto sobre usted la carga de preguntarle a la conferencia general se refiere, o a cualquier consejo de hombres, si puede usar sus recursos cuando usted crea conveniente para adelantar la obra de Dios. Interesante, ¿eh? Tú tienes tu dinero, tú sabes dónde tienes que darlo, pues dalo allí. Y no esperes a que te digan si sí, si no, no. Tú tienes tu conciencia, tú tienes tu conexión con Dios, pues haz lo que debas, porque Dios nos va a pedir responsabilidad por eso. Las iglesias deben despertar, los miembros deben despertar de su sueño y comenzar a preguntar, ¿cómo está usándose el dinero que pusimos en la tesorería? El Señor desea que se haga una búsqueda minuciosa. ¿Están todos satisfechos con la historia de la obra durante los últimos 15 años? ¿Dónde está la evidencia del trabajo en sociedad con Dios? ¿Dónde se ha escuchado a través de las iglesias la oración por la ayuda del Espíritu Santo? Nos apartamos de la escena insatisfechos y descorazonados. Crest Collection era un médico también. Tiene escritos de Elena White. Mirad lo que aquí se nos está diciendo. El miembro de iglesia debería pensar por sí mismo, despertar de su sueño, acostumbrados ya a dar el diezmo y no pasa nada, y ya está, y plantearse qué se está haciendo con el dinero en las tesorerías del Señor. Y quizás alguno se va a sorprender y alarmar cuando se entera de que en los años 1970 y pico se hunde una plataforma petrolera donde la Iglesia Adventista tenía depositados no sé cuánto dinero de inversión y se va todo el negocio literalmente al agua. Pérdidas multimillonarias de dólares. ¿La Iglesia Adventista estaba administrando bien ese dinero? ¿Por qué como miembros seguíamos como borregos dando el diezmo donde no tocaba? Porque no se estaba invirtiendo para avanzar en la obra de Dios, sino en buscar generar intereses para tener más capital. Esto es una vergüenza. ¿No sigue habiendo inversiones de la Iglesia en distintos lugares? ¿Sabéis? Johan Cruyff, entrenador del Barça, en sus momentos decía, el dinero en el campo, no en el banco, en el campo. ¿Para qué? Porque en el campo es donde se ganan los partidos. Hagamos la comparativa, la metáfora.
¿Dónde debe estar el dinero de la obra de Dios? Guardadito para tener y así iremos suministrando y pagando y distribuyendo y no seguiremos dando donde hay que dar, en la primera línea de avanzada, donde se juega el campo, en el terreno. Los partidos se ganan allí. Las almas se conquistan en el terreno, no en los bancos. Pesan terribles ayes sobre los que predican la verdad, pero no son santificados por ella. Y también sobre aquellos que consienten en recibir y sostener a los no santificados para que ministren en palabra y doctrina. Es una gran responsabilidad si predicamos la verdad y no somos santificados por ella. Eso es muy grave. Pero atención, y también sobre aquellos que consienten en recibir y sostener a los no santificados para que ministren en palabra y doctrina. Si no se está haciendo la obra de Dios que corresponde, si no se vive como corresponde, ¿estas personas merecen recibir el diezmo? No. ¿Y a quién se le va a pedir la responsabilidad de dar ese diezmo? Ah, no, yo lo doy y ellos ya harán lo que crean conveniente. ¿Y me limpio las manos? No. La responsabilidad es nuestra. Y no debemos mantener a quien no se lo merece. Y quien crea que esto son tonterías, aquí tiene las citas de Elena White. Si Dios pronuncia un ay sobre aquellos que están llamados a predicar la verdad y se niegan a obedecer, un ay más grave descansa sobre aquellos que toman sobre sí esta sagrada obra, sin manos limpias y corazones puros. Así como hay ayes para aquellos que predican la verdad mientras su corazón y su vida no están santificados, también hay ayes sobre aquellos que reciben y mantienen a los no santificados en la posición que no debieran ocupar. Que no debieran ocupar, no deberían estar ni allí. Y se los mantiene. Se mantiene a gansos. ¿Entendéis? Se mantiene a gente que vive por un salario y que no dirá las cosas que hay que decir porque quieren seguir cobrando su salario. Y esto es una vergüenza que hunde al pueblo de Dios. Y lo vamos a pagar carísimo. No aprendemos la historia de Oseas, ¿verdad? No la aprendemos. Ya que el pueblo de Dios quiere hacer todo lo que pueda para adelantar su causa con el dinero que Él les ha prestado para este único propósito, y puesto que se nos tiene individualmente como responsables a quien le damos el dinero de Dios, ¿cómo podemos saber claramente a quién podemos sostener con seguridad? Nuestra primera obra como creyentes y mayordomos prudentes de Dios es probar con Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido, los mensajes y las posiciones establecidas de los diferentes tan llamados ministros e instituciones de Dios, para ver si realmente están apoyando y predicando toda la verdad presente para este tiempo, o solo parcialmente la verdad, o la verdad mezclada con el error. Esto significa que individualmente debemos estudiar por nosotros mismos para que podamos saber con certeza si un ministro o una institución en particular están realmente apoyando y predicando la verdad o el error, en vez de tener que confiar en el testimonio de alguien. Debemos conocer la verdad por nosotros mismos antes que podamos apoyar inteligentemente a los que están predicando la verdad. Después que hayamos hecho esta tarea y creamos haber encontrado a un ministro o una institución en particular que puedan sostenerse con seguridad, ¿debemos entonces proseguir y darles el dinero de Dios? No. Antes que demos el dinero de Dios a cualquiera, primero debemos buscar a Dios en oración, pidiéndole que nos muestre si hemos hecho una selección correcta. Dios conoce mejor que nosotros quién realmente necesita su dinero en cualquier momento dado, y solo porque hayamos sostenido a alguien en el pasado, no significa que podamos continuar apoyándolo en el futuro sin pedirle primero a Dios su aprobación. Muchas veces aquellos que una vez permanecieron fieles y predicando la verdad, aparentemente de la noche a la mañana han cambiado sus posiciones para apoyar y predicar la verdad mezclada con el error. Probablemente hubiéramos continuado apoyándolos por algunos meses más, sin comprender que habían cambiado a los líderes. Pero Dios hará saber el momento en que ellos cambiaron, y si lo buscamos primero a Él, seremos impresionados a no apoyarlos como cuando lo hicimos en el pasado. Toda la clave consiste en que siempre busquemos primero a Dios por su sabiduría y dirección antes que tomemos alguna acción, especialmente con relación a dar el dinero de Dios a otros. Si siempre buscáramos la dirección de Dios antes que nos movamos, nunca estaríamos avergonzados o defraudados por alguien a quien dimos su dinero, ya que no estaríamos siguiendo nuestra propia sabiduría, sino la sabiduría y dirección de uno que nunca se equivoca.
Cuando los que han de asignar a las necesidades de la obra del Señor los recursos de su tesorería hayan tratado abnegadamente de comprender en forma correcta la situación, deben allegarse al propiciatorio pidiendo clara intuición y sabiduría celestial para poder ver las necesidades de los países lejanos como de los cercanos. Nunca acudirán al Señor en vano. Al pedirle que les ayude a hacer progresar la obra en las regiones lejanas, recibirán gracia de parte del Altísimo. Casi nada. Y aquí tenéis el ejemplo de Elena White. Carta al hermano Watson. Mountain View, California, 22 de enero de 1905. Mi hermano, deseo decirle a usted, sea cuidadoso con el modo como actúa. Usted no está actuando sabiamente. Cuando menos usted hable sobre el diezmo que es destinado para los más necesitados y a los campos más carentes en el mundo, más sensible usted será. Durante años me ha sido mostrado que mi diezmo debería ser remitido para ayudar a los ministros blancos y negros que eran negligenciados y no recibían lo suficientemente necesario para sostener la familia. Cuando mi atención se volvía hacia los ministros de edad, blancos o negros, era mi especial tarea investigar sus carencias y suplir sus necesidades. Esta debería ser mi obra especial, y he hecho esto en innumerables casos. Ningún hombre debería darle notoriedad al hecho de que en ocasiones especiales el diezmo es usado de esta manera. Con respecto a la obra con los negros en el sur, aquel campo fue y aún está siendo robado de los medios que deberían llegar hasta sus obreros. Si han existido casos en los cuales nuestras hermanas han destinado sus diezmos para el sustento de ministros que trabajan por personas negras en el sur, consérvese cada hombre, si es sabio, callado. He destinado mi diezmo para los casos más necesitados, que son traídos a mi conocimiento. Fui instruida a hacerlo así, y como el dinero no es retirado de la tesorería del Señor, no es un asunto que debería ser acompañado por comentarios, pues haría necesario mi envolvimiento con esas cosas, lo que no deseo hacer porque no es lo mejor. Mirad, se criticaba si se hacía esto, se hablaban comentarios, él le decía, callad, esto no toca ya. Algunos casos han sido mantenidos delante de mí durante años, y he suplido sus necesidades del diezmo, conforme Dios me instruyó a hacer. Y si cualquier persona me dice, hermana White, ¿usted podría destinar mi diezmo para donde usted sabe que él será más necesario? Yo diré, sí, lo haré, y he actuado así. Elogio a esas hermanas que han aplicado su diezmo donde es más necesario para ayudar a realizar una obra que está siendo negligenciada. Y si a ese asunto le es dada publicidad, fortalecerá un punto de vista que sería mejor si fuese dejado como está. No tengo interés en dar publicidad a esa obra que el Señor me indicó realizar y a otros también. Le envío esta explicación para que usted no cometa un error. Las circunstancias alteran los casos. No le aconsejaría a nadie a realizar una práctica de recaudación del dinero del diezmo. Pero durante años y aún hoy hay personas que perdieron la confianza en el método de la aplicación del diezmo y han colocado su diezmo en mis manos y me han dicho que si no lo tomase ellos mismos lo encaminarían hacia las familias de ministros más carentes que encontrasen. He recibido el dinero, he dado un recibo por él y les he dicho a ellos cómo fue aplicado. Le escribo considerando que eso lo ayudará a mantenerse quieto en vez de provocar ruido y darle publicidad al asunto para que muchos otros no sigan su ejemplo. Se me había presentado durante años que debía apropiarme de mi diezmo para ayudar a los ministros blancos y negros que eran descuidados y que no recibían fondos suficientes para sostener adecuadamente a sus familias. Y he hecho esto en varios casos. Si han habido casos donde nuestras hermanas han destinado su diezmo para sostener a los ministros que trabajan para la gente negra en el sur, que cada hombre que sea sabio se mantenga en paz. Yo misma he destinado mi diezmo a los casos más necesitados que he tenido aviso. He sido instruida para que haga esto, y mientras el dinero no sea retenido de la tesorería del Señor, no es una cuestión de la que deba comentarse. Algunos casos han sido mantenidos ante mí durante años y he suplido sus necesidades con el diezmo, cuando Dios me instruyó que lo hiciera. Y si alguna persona me dijera, hermana White, ¿usted destinaría mi diezmo donde sabe que es de mayor necesidad? Yo le diría, sí, lo haré. Y ya lo he hecho así. Yo he encomendado a esas hermanas que han puesto su diezmo donde sea de mayor necesidad para ayudar a hacer una obra que no se estaba haciendo. Mirad, es la repetición de lo de antes, pero aquí ya en negrita extraemos claramente, yo he encomendado a esas hermanas que han puesto su diezmo donde sea de mayor necesidad para ayudar a hacer una obra que no se estaba haciendo. Si no se está haciendo, el apoyo debe ir allí, guste o no guste a los mandatarios, las cosas son así.
Luego terminaba diciendo, le envío este asunto a usted, Pastor Watson, para que no cometa un error. Las circunstancias alteran los casos. Hay casos que no son lo habitual. Hay que tenerlos presentes. Algunos casos me han sido presentados por años y yo he suplido sus necesidades sacando del diezmo como Dios me ha instruido a hacer. Ya lo veis. Y fuera de las vías regulares de lo que marca la denominación, el Señor no ha especificado ningún canal regular a través del que deben pasar los recursos. Es impresionante esto, ¿eh? No ha especificado ningún canal regular. Nosotros lo hemos querido hacer todo así, regularizado siempre, ¿eh? Dios me ha dado un mensaje para los hombres que están llevando grandes responsabilidades en Washington y en otros centros de la obra. El Señor trabaja a través de varias agencias. Todos los recursos no han de ser manejados por una agencia u organización. Hay mucho negocio que ha de ser hecho escrupulosamente para la causa de Dios. O sea que no todo es centralismo. Aquellos en nuestras conferencias que se sintieron autorizados para prohibir la recolección de recursos en ciertos territorios, les digo ahora, este asunto se me ha presentado una y otra vez. Presento ahora mi testimonio en el nombre del Señor a quienes están involucrados. Donde quiera que ustedes estén, detengan sus prohibiciones. La obra del Señor no debe ser impedida de esa manera. Esta prodigiosa carga de responsabilidad que algunos suponen que Dios ha puesto sobre ellos con su posición oficial, nunca ha sido colocada sobre ellos. Si los hombres hubieran estado de pie libres en la alta plataforma de la verdad, nunca hubieran aceptado la responsabilidad de inventar normas y regulaciones que impiden y restringen a los obreros escogidos de Dios en su trabajo. Más claro no se puede ser. Por tanto, si veis que hace falta darlo en algún lugar y no es el medio habitual aceptado por la denominación, seguid lo que vuestra conciencia os diga, porque ante ello se os va a pedir cuentas a Dios. Es vuestra responsabilidad. Y nadie que tenga esas posiciones oficiales debería decir, no, esto no hay que hacerlo jamás. ¿Sabéis? Cuando a mí decidieron expulsarme, tuve una visita del presidente de la Unión Adventista Española, con el cual tengo una relación muy cordial, y en toda confianza me dijo, pero ¿y ahora qué pasará si toda la gente te da el diezmo a ti? ¿Sabéis? Eso me dejó perplejo. Y se lo dije, ¿de verdad dónde está vuestra fe? ¿Creéis que además todo el mundo ahora me dará el diezmo a mí? Que es absurdo, por supuesto. Pero ¿dónde está vuestra fe? Haced el trabajo que debéis hacer y recibiréis lo que debéis recibir. Dios proveerá, pero no lo estáis haciendo. Y luego, a quien quiere hacer la obra de Dios y el mensaje de la verdad presente para el tiempo del fin, se le cortan las alas. Esa responsabilidad y esas determinaciones, Dios las va a tener en cuenta. Deberían pensárselo 2 veces con lo que han hecho. 2 veces. El farisaísmo no se ha extinguido en el mundo cristiano de hoy. El Señor desea romper este curso de acción fanática que está tan firmemente establecido y que ha estorbado el avance de su obra. Se necesita abundante sabiduría divina para trabajar. Es necesario avanzar sin pedir el permiso o el apoyo de aquellos que se han apropiado de un poder monárquico. No, tú cállate, no digas nada de esto. ¿Sí? Pues si les hubiese hecho caso a los 18 años ya me hubiese callado. Tengo 48 y sigo hablando. Y gracias a Dios, desde esos 30 años muchas personas han venido al Evangelio por decir lo que hay que decir. Poder monárquico. ¿Sabéis lo que es el poder monárquico? Es el sistema papal. Lo mismo. Y la Iglesia de Dios no debe funcionar jamás así. En el pasado un grupo de hombres trató de mantener bajo su control todos los medios provenientes de las iglesias. Ellos tomaron la grave responsabilidad de retardar la obra cuando ésta debía haberse avanzado. El trabajo de decidir cuáles campos deberían ser trabajados y cuáles habrían de permanecer sin trabajar se le ha confiado a unos pocos de supuesta benévola disposición. Unos pocos hombres han mantenido la verdad restringida porque el abrir nuevos campos demandaría un llamado por dinero.
Solamente en los lugares en los cuales ellos mostraron interés estaban dispuestos a intervenir. Lugares que, ¿hace falta dinero? Bueno, allí pues lo dejamos. No, esto me interesa, vamos allí. Pues esto no debe funcionar así. ¿Sabéis? Hay otra cosa que hay que denunciar públicamente de una vez por todas. Ministerios independientes de sostén propio en la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día. Tienen, para poder estar asociados con la Iglesia y no tener problemas, que decir, no recibimos diezmos, no aceptamos diezmos. Y ellos saben, todos estos ministerios, que reciben diezmos. Oficialmente, a la conferencia general no pueden decirles que son diezmos, sino que son donativos, cuando se sabe que son diezmos. Por eso hay siempre tensión entre ministerios de sostén propio y la conferencia general. Y por hipocresía se cede para no tener problemas con la denominación. Pues yo digo, no hay que hacer eso. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Si algo hay que cambiar en la denominación, hay que cambiarlo y hay que afrontarlo. Y si quieren, bien, y si no, allá ellos con su decisión. Pero quien quiere hacer la obra de Dios no se debe detener porque ellos digan ciertas directrices que no son en correspondencia con lo que debe ser. Y sería bueno que todas las personas que están dirigiendo ministerios independientes alrededor del mundo les cantasen la caña diciendo las cosas claras en la conferencia general. Y si ellos dicen no a eso, esa conferencia general debería estar destituida. Ya es hora de que se hagan bien las cosas en la denominación, porque estamos dejándonos hundir por Satanás. Pero ya se sabe, el dinero es el dinero y es el que manda al final todo, ¿verdad? Qué vergüenza para el pueblo de Dios. Por años la misma rutina, la misma forma establecida de trabajo se ha seguido y la obra del Señor ha sido grandemente estorbada. El Señor llama a un reavivamiento y una reforma. Las vías regulares no han hecho el trabajo que el Señor desea. Dejemos que el reavivamiento y la reforma efectúen cambios constantes. Hay que hacer algo en este aspecto, pero no dejemos que el trabajo termine ahí. No rompamos todo yugo. Los hombres deben despertar y darse cuenta de que tienen una responsabilidad individual. Lo que se ve al presente es suficiente como para probar quién tiene el verdadero espíritu misionero y que las vías regulares pueden resultar ser un fracaso y una trampa. Con Dios ayudando a su pueblo, el círculo de reyes que se ha atrevido a tomar tan grandes responsabilidades nunca más podrá ejercer su poder no santificado en las así llamadas vías regulares. Agencias humanas no reformadas y faltas de reavivamiento han sido investidas con demasiado poder. ¿Por qué creéis que estas citas no se leen en los púlpitos? ¿Por qué creéis que estas citas no se traducen ni al español siquiera después de tantísimos años? ¡Qué vergüenza! ¿Qué intentamos tapar? ¿Deberían las vías regulares que dicen que cada mente debería ser controlada por 2 o 3 mentes en Battle Creek seguir ejerciendo control? El llamado macedónico viene de todas partes. ¿Deberían los hombres ir a las vías regulares para obtener el permiso de ir a trabajar o deberían salir a laborar como mejor puedan, dependiendo de sus habilidades y la ayuda del Señor? Comenzando en forma humilde y despertando interés en la verdad en lugares donde nada se ha hecho y dando el mensaje de advertencia. Dando el mensaje de advertencia, esta es la clave. ¿Se da el mensaje de advertencia? No. Y como no interesa, quien diga esto que se calle. Y si molesta, fuera. Y así está la situación en todo el mundo adventista, donde un adventista intenta decir las cosas como son, para que la gente despierte y la gente se convierta a Dios, y terminan con problemas en sus iglesias. El Señor ha bendecido el trabajo que J.E. White ha tratado de hacer en el sur. Dios conceda que no sean oídas las voces que tan rápidamente se han levantado diciendo que todo el dinero invertido en la obra debe pasar por el canal autorizado en Battle Creek. La gente a quien Dios ha confiado sus medios es responsable ante Él solamente. Es su privilegio el dar asistencia y ayuda directa a las misiones. Es a causa de haberse apropiado indebidamente de los fondos que la obra en el sur no muestra más progreso. No considero que es el deber de la rama de nuestra obra en el sur, que se dedica a la publicación y distribución de libros, el estar bajo el dictado absoluto de nuestras casas publicadoras establecidas.
Y si hay algún medio que se pueda planear para reducir los gastos de publicación y distribución de libros, llévese a cabo. Debo decirle, mi hermano, que no tengo deseos de ver la obra en el sur moviéndose con los mismos métodos antiguos y acostumbrados. ¿Entendéis por qué Elena White estorbaba y la mandaron a Australia? Y Dios aún pudo aprovechar su deportación a Australia para hacer una gran labor allí. Cuando alguien dice las verdades molesta. Y terminamos con un plan satánico que Elena White describe. Satanás no quiere que el pueblo de Dios entienda claramente estas cosas, porque quiere que el dinero de Dios sea retenido en sus propias filas para que la verdad no pueda ir hacia adelante con poder y terminar la obra. Así muchas almas preciosas permanecerán cautivas en la apostasía, la corrupción y pecado, en lugar de librarse de la esclavitud de Satanás. Debemos, Satanás y sus ángeles, hacer todo lo que podamos para impedir que los que trabajan en la causa de Dios obtengan medios para usar contra nosotros. Mantened el dinero en nuestras filas. Cuanto más medios obtengan ellos, más perjudicarán nuestro reino arrebatándonos nuestros súbditos. Esto es lo que Elena White vio en visión sobre Satanás y el concilio con sus ángeles. Si sabéis que hay algún lugar donde se está haciendo una obra de Dios directa, esto nos quita almas, cortad con eso. Haced que la gente retenga su dinero y no lo dé allí. Pues eso es lo que está consiguiendo Satanás. Y utilizando a los grupos farisaicos que a veces están dentro de nuestra denominación. Es terrible la responsabilidad que recae individualmente sobre cada persona con sus diezmos. Terrible. Pues bien, vamos a terminar con un par de textos. El primero lo vamos a encontrar en el libro de los Hechos, capítulo 8 y versículo 20. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿Sabéis? Este fue un caso en el que alguien terminó muy mal por retener un dinero. Simón quería tener el don del Espíritu Santo. Lo quería pagar con dinero. ¿Hacer la obra de Dios? Sí, pero consiguiendo el qué. ¿Qué obra de Dios? En verdad no era la obra de Dios. Era una mentira. Él se quería hacer pasar por la obra de Dios y quería comprar con dinero el Espíritu Santo. Eso no puede ser. El Espíritu Santo se recibe. El Espíritu Santo no se negocia con él con dinero. Dios ya se encarga de dar el Espíritu Santo a quien lo busca de verdad, pero eso no se consigue con dinero. Ni se calla el Espíritu Santo con dinero, ni se lo puede adquirir con dinero. La obra de Dios es la que hay que hacer, y el Espíritu Santo actúa sobre las personas que quieren hacerlo, no por dinero, sino de corazón. Y vamos a terminar con un texto que se halla también en 1 de Timoteo, capítulo 6 y versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El amor al dinero, que todos solemos tener, pues eso es lo que hemos de evitar. Así, ¿qué vamos a conseguir? Solo procurando para nosotros, no hacer avanzar la obra de Dios, seguir ese plan de Satanás, que cada uno mire por sí mismo. La obra de Dios es secundaria, y así Satanás consigue parar. Los recursos llegan. Si el pueblo de Dios hace lo que debe hacer y siente que debe apoyar la obra, va a dar sus diezmos, porque los diezmos están hechos, pensados por Dios, como el método para que los corazones salgan de esa tacañería y nos involucre en la predicación del Evangelio, para que Él pueda volver pronto y salvar a cuantas más almas mejor. El amor al dinero, a nivel individual y a nivel de institución. Ese amor es un asco, porque es la perdición. Que Dios nos ayude a ser conscientes de lo que hacemos con nuestro dinero. Que nos ayude a saber claramente que quedan pocos años para el retorno de Cristo y que allí fuera hay muchas personas que aún no conocen el mensaje, porque no ha habido los suficientes recursos para darles el mensaje. Hagamos llegar los recursos.
Donde hay un obrero debería haber 10 o más. Y solo hay uno, porque no hay recursos. Dios provee para su pueblo si el pueblo quiere hacer su voluntad. Tengamos eso presente y seamos conscientes de que nuestra responsabilidad es para ganar almas y Dios nos va a pedir cuentas de todo ello. Que Dios nos ayude a serle fieles en contra de cualquier situación y en contra de cualquier determinación. Tengamos claro lo que Dios nos dice y hagámosle caso por encima de lo que nos digan. Amén. Vamos a terminar con una oración. Padre nuestro, te damos gracias por el espíritu de profecía en Elena White. Sabemos que por lógica podríamos llegar a las mismas conclusiones, pero a veces nos dejamos arrastrar por lo que nos han enseñado, por un proceder durante muchos años, por una estructura ya jerarquizada. Y no somos conscientes de la gran responsabilidad que tenemos ante ti. Por lo que tú nos das, nos haces tus mayordomos y nos pides que compartamos lo que nos das para que más personas puedan ser salvas, tal como un día nos viniste a buscar a nosotros. Ayúdanos a llegar a las almas que perecen. Cada día mueren personas sin conocerte. Cada día hay personas que no reaccionan porque no han recibido el mensaje de la verdad presente para este tiempo final, mientras los diezmos aún son destinados donde no toca. Te queremos pedir, Señor, que tú despiertes a la Iglesia Adventista dentro de lo posible, aunque ya sabemos cómo terminan las profecías al respecto. Bendícenos y ayúdanos a andar rectamente delante de ti. Perdona nuestros pecados, nuestras insuficiencias. Y ayúdanos, por favor, a estar llenos del Espíritu Santo y encontrar estas almas para que muchos más puedan ser salvos y compartir la eternidad contigo. Que todo te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén.